a todos y bienvenidos a esta nueva sección de la Asociación Hispánica de Estudios de China, titulada La entrevista de la EC. Hoy, para inaugurarla, nos acompaña un invitado muy especial. Él es Juan Carlos Moreno Arrones, quien además de ser nuestro secretario general, es autor de una obra recientemente publicada por la editorial Tirant, bajo el sello de la EC, titulada Las óperas revolucionarias. Esta es una obra, es un libro, resultado de una dilatada carrera académica centrada específicamente en el arte dramático chino. De hecho, esta carrera comenzó en la Universidad de Granada con una tesis doctoral centrada en el pabellón de las peonías y la linterna roja y una comparación estética entre ambas. Posteriormente, entre 2014 y 2015, fue lector en español de la Universidad de Nanjing, así como de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an. Actualmente es profesor titular en el Instituto Confucio de Pekín y director de trabajos de fin de máster en la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenas noches por allí. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues para empezar la entrevista, creo que la primera pregunta pertinentemente tiene que ser, a pesar de lo explícito del título del libro, ¿de qué trata exactamente esta obra? Me gustaría que se lo contaras a la audiencia con tus propias palabras. Bueno, este libro que, como muy bien has dicho, acabamos de publicar en la editorial de Tirán, en la sección de Humanidades, viene a ser o estar dividido en dos partes. La segunda parte es propiamente una traducción de las Yanpanxi u óperas revolucionarias chinas, y la primera es una suerte de introducción histórico, estético, literaria, política quizá también, sobre el periodo y el final, el contenido y cómo están organizadas las Yanpanxi. La idea es para que los lectores que no conocen muy bien esta época, ni histórica ni literaria, puedan aterrizar y entiendan las óperas que van a leer después. Las óperas, además, en sí no son lo que nosotros tenemos o tendemos a imaginar, ¿no? Óperas europeas al uso, sino que la posibilidad de traducción es porque gran parte de sus diálogos son dialogados, valga la redundancia, aunque sí es cierto que hay partes cantadas que también hemos traducido, pero serían más un tipo lo que podríamos entender en España como zarzuelas, quizá. Ujú. Bueno, ¿y qué te impulsó a escribir este libro? ¿Qué pasó? ¿Te encontraste alguna obra de teatro en concreto? ¿Fuiste a una representación que te llamó la atención? ¿Hablaste con algún profesor? ¿Encontraste algún artículo? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, hace algunos años estaba a punto de empezar la situación aquella de COVID que vivimos, y me reuní con el doctor Gabriel García Noblejas. Yo todavía no era doctor, y entonces pues le dije que tenía ganas de abordar alguna tesis sobre China en la que pudiera hablar sobre política, pero también sobre literatura, sobre estética, pero incluso también entender algo sobre el arte. Entonces, bueno, pues estuvimos tomando algo y la conversación fue progresando, y hubo un momento que llegamos a la época de la Revolución Cultural. Quizá por el miedo a este periodo histórico, prácticamente el pueblo extranjero, los sinólogos extranjeros, no han estudiado este momento literario. Entonces nos dimos cuenta que la poca producción, hay alguna cosa más que algún compañero actualmente está investigando, de poesía, algunos pequeños retazos pequeños de microrelatos, pero en realidad lo único que se puede entender como literatura propiamente son estas óperas. Entonces, después de esa conversación nos dimos cuenta que era uno de los quizá mejores temas para empezar a investigar, porque en español no existía hasta ese momento, en inglés muy poco. Un investigador australiano, Colin McErras, que he tenido además la suerte de conocer después, a colación de estas óperas aquí en China, pero realmente no habían sido tratadas. Entonces el tema estaba más que justificado, ¿no? Por la relevancia histórica, por la importancia que marcó una generación completa, y sobre todo porque no había sido jamás abordado ni investigado. Entonces, bueno, nos decidimos Había una pequeña traducción de una de ellas, de la Hontenchi, de la Linterna Roja. Estaba traducida con anterioridad al español por la directora en ese momento del Instituto Cervantes de Pekín, Inmaculada González,
pero el resto no estaban traducidas, ni siquiera hoy lo están al inglés, quizás sería otra tarea que habría que abordar. Entonces, la tesis cobraba relevancia por dos aspectos, por la traductológica en una mano y por el análisis propio de la literatura de esta época en otra. Entiendo. Y entonces, ¿cuáles dirías que han sido las mayores dificultades que has encontrado a la hora de investigar o de abordar estas obras y, por tanto, a la hora de tratar este libro? Bueno, dificultades. Las óperas son o han sido de adquisición muy sencilla. A diferencia de otras obras, están todas compuestas entre el 40 y el 60. Se estrenan todas en el Festival de Shanghai de 1964 de ópera de temas contemporáneos que presenta la banda de los cuatro, la conocida como Chan Qing, presenta a su marido, a Mao. Eh, lo bueno que tienen estas obras es que no tienen una autoría. Realmente esto fue llevado a cabo por la banda de los cuatro, orquestado por la banda de los cuatro, y están todas firmadas como el pueblo. Esto plantea para los traductores extranjeros una situación relativamente sencilla porque no hay que contactar con herederos vivos. Están todas firmadas al final en los libretos originales de los cuales soy poseedor. He conseguido los libretos originales del 64, los he comprado. Están todas firmadas por el pueblo. Esta es quizá la parte más sencilla. Es cierto que todas sufrieron a lo largo del tiempo modificaciones. Las traducciones al final que abordamos, como te digo, son las impresas en el 64, pero prácticamente desde que se inicia este festival en Shanghai hasta que termina en 1975, termina la Revolución Cultural, sufren continuamente cambios, porque la cuarta esposa de Mao, la líder de la banda de los cuatro, estaba muy obsesionada con que esto debería ser el culmen de la operística china. Entonces, su obsesión durante toda la Revolución Cultural fue precisamente llevar a cabo una mejora continua de estas obras. Cada vez que se representaban las obras, que al principio fueron simplemente por compañías que se juntaban después del trabajo y que finalmente estuvieron representadas por las compañías oficiales del Estado, de las que incluso el propio presidente los eximía de trabajar en las labores agrícolas durante la Revolución, porque para ellos era muy importante la representación de estas obras. Iban por los pueblos, como digo, por las fábricas, por las aldeas, y pequeñas modificaciones que para nosotros hoy no podrían tener quizá mucha importancia. Ellos anotaban las reacciones del público, qué partes les gustaba más, con qué partes o con qué personajes se identificaban, y añadían pequeñas modificaciones para que fueran cada vez más cercanas al pueblo. Como digo, es interesante porque estas modificaciones, que además era una parte activa de los actores, estaban encomendados a fijarse en estos detalles cuando las representaban, fueron incorporadas de forma continua prácticamente hasta la totalidad del final de la Revolución Cultural. Es interesante porque alguno, no todos, pero alguno de los actores sigue vivo. Hace poco hemos tenido, bueno, la desgracia de enterrar al que encarnara el personaje de Yan Chirong. Murió apenas hace un año aquí en la ciudad de Pekín y daba una entrevista, hará cosa de 2 años, hablando quizá de su obra culmen, que fue precisamente esta ópera revolucionaria, La conquista de la montaña Weihu, y hablaba justamente de esto, que inesperadamente en algunos de los ensayos aparecía Chianching y hacía pequeñas modificaciones que para los actores o para los presentes no parecían tener importancia, pero para el partido en ese momento eran realmente vitales. Hay que entender que el partido asume la labor en un primer momento, tras el foro de Yan'an en 1942, ellos asumen la reescritura de las óperas tradicionales. Han sido muchos las tipologías literarias famosas en China, por supuesto la poesía, por supuesto no en la medida nuestra, pero sí también han tenido novela, pero sin duda el gran arte chino ha sido la ópera.
Porque era una forma de transmitir ideas, porque era una forma de conectar con el pueblo. El propio budismo, cuando llega desde India, entra a través de producciones operísticas. Entonces el Partido Comunista pronto se da cuenta que hay que hacer una reformulación completa. Se reúnen, como digo, en el 42, entre abril y mayo del 42 en Yenan. El propio Mao preside este foro de diálogo artístico y estético que hablan sobre todas las artes, pero especialmente sobre la operística. Y se concluye que todo el arte en los próximos siglos, los próximos decenios, perdón, eh, estará dispuesto y a disposición de la educación de las masas. Cuando ganan la guerra después del 49 contra el Kuomintang, la guerra civil, y proclaman la Primera República, se ponen a trabajar rápidamente y es el propio Ministerio de Propaganda, que hasta el año 2000 ha funcionado de forma independiente, luego se fusionó con el Ministerio de Cultura, eh, toma la labor de reescritura de estas óperas. ¿Qué ocurre? Que las óperas tradicionales chinas eran obras muy largas. Yo en la tesis, por ejemplo, toco el tema de El pabellón de las peonías. Son obras que son imposibles de representar. Si se representaran, durarían 40-45 horas porque eran realmente una suerte de novelas pequeñas en formato de ópera. Esto lo podríamos entender como nuestra Celestina. Es muy difícil de representar la Celestina por la extensión y por la forma de los diálogos y las descripciones. Es más, quizá un tipo de novela dialogada más que una ópera. Entonces, a partir de los años 40-50, ellos empiezan a ver la necesidad no ya de renovar, sino de crear una serie compacta de óperas propias. Entonces, lo que hacen es, muchas de los argumentos de estas óperas existieron realmente. Tal es el caso, por ejemplo, de La chica del pelo blanco, ¿no? Se sabe que hubo una chica refugiada entre la zona de Henan y Hebei, en las montañas, para esconderse de los invasores del Kuomintang y de los japoneses. Entonces toman estas historias heroicas, la propia incursión que se hace, además es una de las novelas de las óperas más internacionalistas, la propia incursión que hacen junto con los norcoreanos, que incursionan en Seúl y conquistan durante unas horas, toman durante unas horas la ciudad y finalmente roban una bandera del enemigo invasor estadounidense. Muchas de ellas tienen un trasfondo histórico, por supuesto, después maquillado con esa pátina de heroicidad típica del comunismo de esta época y con ese toque romántico, ¿no? Que tan familiar nos es de colores rojos muy vivos. Entonces, como digo, son 8 obras, dos de ellas son piezas de ballet, pero también es dialogado y cantado, por lo cual las hemos introducido en estas Jan Pansy, en esta traducción. 5 son propiamente óperas revolucionarias y una de ellas, que obviamente no está aquí, es una sinfonía. Esta última sinfonía tiene una doble vertiente, Sachapan, que es ópera, y Sachapan Sinfonía, que es la que no está aquí. Entonces, estas 8, la traducción realmente, nosotros hemos optado por traducir al español como las óperas revolucionarias chinas, pero realmente este término en chino de Yampa en sí lo podríamos traducir como eh, los, mm, las obras modelo, porque incluye, como digo, estas 5 óperas, estos 2 ballets y esta sinfonía. Y el compendio general pues ha quedado aquí finalizado, entonces están cada una de ellas con una pequeña introducción en imagen, una pequeña nota bibliográfica y luego un pequeño prontuario en el que hablamos pues del origen, del argumento del que estamos hablando en muchos casos histórico y luego en muchas de ellas, tal es el caso por ejemplo La conquista de la montaña Weihu, han tenido adaptaciones cinematográficas recientes, estamos hablando del año 2014, la última, además con un éxito relativamente amplio entre los jóvenes en China. Entonces, bueno, esto era un poco la idea de la tesis que finalmente devengó pues, en la publicación de este libro hace apenas un mes. Bueno, entiendo que por lo que has explicado entonces no ha habido grandes dificultades o grandes problemas a la hora de llevar a buen puerto esta obra. No ha habido ninguna dificultad, no ha habido ninguna complicación a la hora de encontrar las obras originales, ni de traducirlas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Realmente no, yo en su momento me puse en contacto con las autoridades pertinentes, no había ningún problema porque, como digo, Ujú. están firmadas por el pueblo. Incluso yo en un primer momento quería adquirir los libretos originales
Y bueno, y fue tan sencillo como ir a pequeñas librerías de antigüedades aquí en Pekín y buscarlos. Y los encontramos todos. O sea, tengo los libretos, por un lado, de los textos, que son los reflejados y los traducidos aquí, y me pude hacer también con los libretos que están orientados a la interpretación sinfónica. Porque no olvidemos que una de las grandes reformas en las que también intervino aquí mucho Zhou Enlai es que, además de toda la música china típica de las óperas de aquí, ¿no? Del país asiático, ese sonido estridente que seguro que todos tienen en mente de un instrumento metálico que es el típico que marca los tempos, las entradas y salidas de escenas de las óperas chinas, además de esto que también está en las óperas, se introducen por primera vez instrumentos occidentales. Entonces realmente no ha habido una dificultad grande y manifiesta para conseguir todo esto, sino todo lo contrario. Además, desde que empezamos a investigar estas óperas, ha habido como un interés curioso, ¿no? Por parte de los chinos, porque es una época que a ellos les cuesta mirar y que, como decía al principio, los sinólogos extranjeros no han tratado en mucho tiempo, ¿no? Entonces, realmente es la primera obra en un idioma extranjero que se escribe sobre las Yampa en sí. Bueno, esto lo has explicado un poco en la pregunta anterior, pero me gustaría profundizar en ello. Y es en qué percepción has ido teniendo a lo largo de la redacción de la obra sobre la relación entre la ideología y el arte. ¿Y qué papel crees que cumplió el teatro, o bueno, o el arte en general, en esta revolución cultural maoísta? Si hoy China es lo que es gran parte gracias a estas óperas. Y esto a lo mejor puede sonar quizá muy fuerte, pero no lo es. Recordemos que cuando en octubre del 49 la nueva China es proclamada en la plaza de Tiananmen, realmente Mao está hablando a un pueblo prácticamente analfabeto. Esto no se nos puede olvidar, eran muy pocas las personas que eran capaces de leer y escribir en ese momento. O sea, cifras estimadas hablan de un 98% de analfabetización en el país. O sea, estamos hablando de que una minoría, realmente una élite selecta, era la única que tenía acceso. Entonces, cuando la banda de los cuatro se propone, con el apoyo, por supuesto, de Mao Zedong y en un principio de Zhou Enlai, de acometer esta ingente labor de educar al pueblo, surge rápidamente la idea de las óperas porque es la forma más sencilla. Si una persona lee estas óperas, en el idioma que se accede a ellas, en chino o bien en español, se las lee del tirón en apenas unos días que termine de leer la obra, habrá hecho una recapitulación sobre los valores más importantes de ese marxismo que ya tenía tintes maoístas de la época de los 50 y de los 60. O sea, ellos ven que la única forma de educar a un pueblo que es prácticamente analfabeto es a través de algo que no le es ajeno. ¿Y qué es aquello que no le es ajeno? La ópera. Entonces, ¿qué mejor que llevar sobre el escenario? O sea, hay una frase de Mao que en el foro que hablábamos antes de Yenan, que en este sentido es lapidaria, ¿no? Quitemos del escenario a los emperadores, a las doncellas, a los caballeros y pongamos sobre el escenario a soldados del pueblo, a jefes fabriles, a encargados de las plantaciones y el pueblo entenderá lo que queremos transmitirle. Entonces, cuando el espectador va a ver estas obras, ya no está viendo enrevesados tramas en los que una doncella se enamora del hijo de un rey, pero por su alcurnia no puede casarse con él, que era más de un sabor de literatura, más de entretenimiento. Ahora no. Ahora ve a una persona que tiene que sacrificar su vida para llevar un mensaje a una isla en la que hay atrapada un regimiento, como ocurre, por ejemplo, en el destacamento rojo de mujeres, el destacamento rojo femenino, para salvar a un pequeño regimiento que hay de mujeres comunistas que están atrapadas allí. Y además es un evento que ha ocurrido, y además es un evento que ha ocurrido hace 20 años, por lo cual todos lo recuerdan. ¿Qué ocurre? Que es una forma de conexión con el auditorio muy clara, muy sencilla y muy directa. Y además es una cosa que a mí me gusta mucho y lo recalcamos en la introducción Gabriel y yo, el uso del paihua. Esto es claro. Ya no necesito ir al teatro solo para escuchar un chino que ni ellos entendían por lo complicado
de la prosa utilizada por los escritores. Eso ya ha desaparecido. El Paijuá viene a sustituirlo. ¿Y qué es esto? Es el habla clara, es el habla del pueblo. Todo el mundo entiende lo que está pasando en todo momento, tanto en el canto como en los diálogos. Y el mensaje es claro. El mensaje es que la lucha sigue adelante. La revolución ha triunfado. El reparto de la tierra es equitativo. No nos olvidaremos ni del invasor japonés ni de los agentes del Kuomintang que nos asesinaban en las costas durante la guerra civil. Hay que liberar a la mujer, hay que liberar la tiranía del terrateniente. Todos estos mensajes salpican todas las obras. Entonces, una persona, y recordemos que desde el 64 hasta el 74, 75, que acaba con la muerte de Mao, acaba la Revolución Cultural, recordemos que no hay otro tipo de teatro, ni entretenimiento, ni radio, ni televisión. Son estas óperas representadas, grabadas y representadas también en la televisión, grabadas y llevadas también a la radio durante 10 años de forma ininterrumpida. Si todavía uno en China tiene la oportunidad de viajar a zonas rurales y hablar con gente que en los años 60 podría tener 15, 16 años, y empiezas a tararear alguno de los versos de estas obras, es muy seguro que la persona termine y continúe el tatareo, porque lo tienen grabado a fuego, es el ADN de la generación de los 60 en China. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando el partido decide que estas obras fueran, por así decirlo, el evangelio que guiara los pensamientos y las creencias del pueblo y decide poner en ellas todo el pensamiento marxista-maoísta, lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Por supuesto que son, para mí, sin duda, después de llevar ya 4 o 5 años estudiando este periodo y estas obras, son, yo diría que la producción estético-literaria que marcó prácticamente todo lo que ocurriría en China en las décadas posteriores. Siguiendo un poco con la ideología, pero quizá abordándolo desde otra perspectiva, creo que es evidente que la conformación de la China maoísta no hubiese sido igual sin un actor principal como es la Unión Soviética, ¿no? Que fue una fuerte inspiración para Mao y para el gobierno chino de aquellos años. Entonces, ¿esta influencia caló más allá de lo estrictamente político? Es decir, de alguna manera esa estética o esa forma de entender ya no solamente el arte, sino el mundo, repercutió en la manera de escribir óperas, en la manera de representarlas y en la manera de entenderlas, en definitiva. A ver, estamos en un momento en el que parece que el mundo se ha dividido en dos y que hay una parte de lo que dividió, ¿no? El telón de acero que dividió toda la parte occidental de una influencia mucho más americana y toda la parte oriental de una influencia mucho más soviética. Si trazamos esa línea desde Berlín hasta China, prácticamente todo el territorio se establece un continuum territorial en rojo. Entonces, aunque fueran diferentes países, ¿no? Desde la propia Alemania, pues fíjate, hasta Vietnam era todo un continuum de territorio de repúblicas socialistas o de repúblicas comunistas. Había de diferentes, pero eran todas de marcado carácter rojo, ¿no? Entonces, podemos decir que estas obras han tenido influencia, que Piscator haya podido influenciar, por ejemplo, en cómo se ha leído y en cómo se ha entendido esta ópera. O, por ejemplo, Stanislavski en un principio pudo no ya solo sino cómo se ha leído, sino influir en las propias. Yo diría que sí. De hecho, por ejemplo, el caso de Stanislavski lo cito en las obras, porque los chinos cuando intentan hacer esa remodelación, que fracasa, porque se dan cuenta, el propio Mao citando la Biblia, dice que echar vino nuevo en odres viejos a veces rompe el cuero, eh, se dan cuenta que ellos tienen y que son poseedores de una larga tradición operística, pero al mismo tiempo necesitan cambiarla. Y es Stanislavski el que realmente les abre el camino de decir, es que quizá podamos romper con lo estipulado hasta ahora como estéticamente bello y podamos hacer un teatro nuevo, improvisemos, veamos qué pasa. Entonces, que hay una influencia, esto es, pero incuestionable. Y luego lo que venimos hablando, una influencia temática, una influencia estética.
Últimamente estoy muy interesado y estoy investigando mucho sobre los pósteres y las ilustraciones, tanto en la época soviética como en la época de la Revolución Cultural en China. Y me llama mucho la atención esta combinación de los colores, los amarillos, los rojos, esta disposición de los personajes, ¿no? Siempre en primer lugar, con las mejillas sonrojadas, casi no es claro, pero detrás parece como que hay una pequeña iluminación casi de santidad, el sol reflejado en sus mejillas, dos o tres personajes un poquito más bajos. Detrás de ellos, tanto en el ruso como en el chino, repito. Entonces, esta influencia se puede ver estética en las propias obras, esa forma de mirar al público, de destacar entre el personaje. Hay un requisito estético que marcó la propia Chanchin, el que se llama en chino San Tu Chu, que es la regla de los tres enaltecimientos, ¿no? Que es entre, y creo que esto también viene un poco de la idea de la idea de Rusia, ¿no? Entre el cómputo total de personajes tienen que destacar aquellos que primen por su cercanía a los ideales marxistas, maoístas. Entre ellos debe destacar principalmente el héroe, y el héroe, entre todos ellos, debe remarcar por su altura, debe por resaltar también por sus facciones, por su forma de mirar, por su forma de dirigirse, por su dominio del paihua, por su dominio de la lengua. Y sobre todo, y esto es muy interesante, los actores que encarnan a estos personajes no deben tener ningún, o no debían haber tenido previamente ningún problema en el que pudieran haber sido tachados de antirrevolucionarios. Entonces, la influencia yo creo que puede entenderse en ese sentido de el contenido, obviamente político. Al final, no olvidemos que China en el 49 se convierte, como otros muchos países, en valedora de una organización política que le era extranjera. Porque al final, lo que hoy ha tendido a hacer China con esa relectura, ¿no? del socialismo chino con características chinas, o el socialismo con características chinas, perdón, es esa idea de, al final esto no es un sistema político nuestro. El sistema político más propio de aquí es el que en los últimos años más se está implementando, ¿no? Es el legalismo combinado con confucianismo. Entonces, cuando aquí llegan todas esas influencias políticas, estéticas, estos toques de los que venimos hablando, ¿no? De muy románticos, ¿no? Un héroe que es prácticamente, yo en la obra yo los llamo cuasi divinos, porque tienen estas características, no se equivocan, no hierran, no caen en el pecado, no tienen lascivia. Esto es una cosa muy curiosa que se pierde de la ópera antigua, de la ópera clásica. No hay nada sensual, nada sexual en estas obras. En cambio, en el propio, por ejemplo, Pabellón de las Peonías, podemos ver que se escabullen, ¿no? Entre los setos, y como muy bien hace la literatura china, dice que se pierden entre nubarrones y lloviznas, lo que nos da un claro reflejo, pues, de que están en el acto sexual. Todo eso desaparece aquí en las obras revolucionarias chinas. Y eso, ese sabor también quizá un poco puritano, yo creo que también heredado de la Unión Soviética. Entonces se produce esa confluencia tanto ideológica como estética de lo propiamente chino, antiguo, con la combinación de ideales o de formas un poco alemanas, pero yo sobre todo diría rusas, sí. Entonces, por lo que he entendido, de alguna manera estas óperas revolucionarias son una mezcolanza entre la tradición china, pero también tienen un factor bastante importante de influencia soviética. Mi pregunta aquí ahora es, ¿qué pasó con el teatro puramente tradicional chino? ¿Quedó relegado a un segundo plano? ¿Se prohibió? ¿Siguió representándose? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Convivieron? ¿No convivieron? En 1964, cuando se proclaman o se presentan en este festival del que venimos hablando de óperas de temas contemporáneos, que se presenta ante la cúpula del partido y ante el propio Mao, eh, al finalizar una semana, semana y media que duró el festival, se prohíbe. Todas las óperas que no cumplieran los cánones estéticos de la revolución se prohíben, lo cual quiere decir que todas, excepto estas ocho, quedan prohibidas. Por lo cual da pie, ¿por qué fueron tan famosas estas óperas? Hay un dicho chino que a mí me hace mucha gracia. En ese momento China aproximadamente tiene unos 800 millones de personas, en los años 60,
Y entre la población, a tono de broma, se decía que 8 óperas de entretenimiento para 8 millones de personas, reflejando como lo poco que había para las tantas personas que existían. Todo esto se vuelve a retomar con la llegada al poder, a la muerte de Mao, de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping vuelve a liberar las compañías teatrales, que en ese momento estaban todas en manos del Ministerio, algunas de Cultura y otros del Ministerio de Propaganda, y vuelve a legalizar que se representen óperas tradicionales. Es cierto que, y en este sentido, la banda de los cuatro y Chan-Chin llevaban completamente razón, su reforma de la ópera fue total. Acabaron prácticamente con la ópera tal y como se conocía en el pasado. Y luego también al grabar estas, todas tienen versión cinematográfica de la época, muchas incluso son la propia versión de teatro grabada. Eh, Realmente acaban de alguna manera con la ópera tradicional china. Hoy cualquier persona que viva en Pekín puede ir a verla, por supuesto, tanto en Pekín, Shanghái, ciudades grandes, incluso en Guangzhou, Sichuan también, que sigue habiendo representación de ópera. Pero no estamos hablando de la ópera como podía existir, que era realmente frenética la representación que existía durante la dinastía Qing, la última dinastía, en la que en todos los pequeños pueblos había un templo y en la parte de atrás del templo todos tenían, aquí todavía en Pekín queda algún templo de esas características, una pequeña zona de representación. Y estamos hablando de que semanalmente era la diversión de los pueblos, ir al templo y asistir a una de las representaciones. Todo esto se ha perdido en China. Desde que estas óperas entran en circulación en el 64, se prohíben el resto. Todo el sistema que existía de búsqueda de actores, de práctica de canto, de artes marciales, pues realmente se pierde, cae en el olvido. Al final, estos actores que representan las 8 Yan Pan-si son fijos. Algunos cambiaron, pero la mayor parte de ellos fueron fijos. Entonces se pasaron los 10 años viajando por todo el país, incluso viajaron al extranjero. Se representaron en países extranjeros alguna de las obras. Em, pero realmente no ha... La idea, como quería hilar esto, ¿no? Como la idea que tenía la banda de los cuatro de hacer una marca indeleble en la operística china, lo consiguieron, porque realmente marcaron el impasse de que con la ópera revolucionaria realmente la producción operística desaparece. Es cierto que en la actualidad, como digo, se pueden ver pequeñas representaciones, pero ha ocurrido lo mismo en Occidente. No estamos ante la representación frenética del siglo de oro, en el que prácticamente la diversión de todo el pueblo, de la corte en Madrid, Valladolid, y en las grandes ciudades era ir todas las semanas al teatro. Esto desaparece, ha desaparecido. Se sigue escribiendo teatro, yo he ido a ver teatro contemporáneo chino, pero ya no sigue unas pautas como lo que podemos entender de clásico, está mucho más influenciado por lo que en chino se llama Huachu, o el teatro hablado, ¿no? El teatro a la occidental. Y aún así se siguen representando. Y hace unos meses tuve la oportunidad de ir a ver el pabellón de las Pionías, del que obviamente solo se representa el fragmento central. No se puede representar, como digo, por la extensión. Entonces, realmente, bueno, yo diría que las óperas revolucionarias vienen a cerrar un periodo histórico de representación teatral. Se puede entender como el culmen de toda la operística china se cierra, porque las últimas 8 grandes producciones son estas. Bueno, en base a lo que has explicado, em, se puede decir que el teatro fue el movimiento artístico preponderante en el contexto del maoísmo. Mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Crees que todo movimiento revolucionario, todo movimiento ideológico necesita de un estilo artístico o de una representación artística concreta y predominante para transmitir esos mensajes? A ver, cuando un nuevo sistema político se instaura, sea de la índole que sea, tiende a intentar crear, esto lo explica muy bien Barces en su introducción al mito, intenta crear una idea de legitimidad
que venga a resolver un poco el por qué hemos venido y por qué o de qué manera nos estamos estableciendo. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en la Eneida, ¿no? de Virgilio, que es un texto de hace 2000 años que no viene sino a intentar legitimar en el poder al emperador Augusto. Y es pedida expresamente a Virgilio por el propio emperador para unir los orígenes mitológicos de Roma con la propia dinastía de Augusto, con la dinastía Julia, para hacerle entender esa unión mitológica y legitimación en el poder. Esto por poner un ejemplo muy lejano para arraigarlo en el tiempo, pero ha ocurrido durante todas las épocas, todas las dinastías y todos los cambios de régimen. ¿Qué pasa? En la actualidad esto es más difícil de entender porque no estamos sometidos a una producción artística, literaria, como estábamos antes en el sentido tradicional. Hablo un poco de lo que era hasta este momento y luego hago una pequeña alusión al momento actual. En el momento en el que se establece la nueva China, en el 49, como hemos dicho antes, estamos ante un momento en el que todavía la literatura tiene mucho que decir. No es que ahora no lo tenga, sino que ahora tiene un papel mucho más secundario que lo que podía tener en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento la literatura, el papel impreso, y más en China, la idea de palabra impresa, era algo prácticamente indeleble. Lo que quedaba impreso, lo que quedaba escrito, lo que se representaba, era prácticamente algo casi de mitológico, de asentamientos que para nosotros podrían ser casi religiosos o divinos, ¿no? Lo que hemos dicho antes de mitificación cuasi divina en la obra. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos llegan al poder, no hablo de ellos concretamente el Partido Comunista de China, sino ellos como nuevo poder, ellos necesitan que el pueblo entienda que este cambio ha sido legítimo. Y el camino natural en una época en la comunicación se hace a través de la representación, de la literatura, de la poesía, del mestre de juglaría, incluso si retrocedemos a la Edad Media, pues es simplemente intentar hacer ver al pueblo que lo que ha ocurrido es legítimo. Esto se hace claramente con estas Yampansi, pero como digo, se viene haciendo a lo largo de la historia. El problema nuestro, de nuestro presente, es que no lo vemos quizá tan claro porque no tenemos este impacto tan grande de la literatura en nuestras vidas. Hoy podríamos entender lo que se hace a través de las noticias, de las compras de grandes medios de comunicación, el encauzamiento de ciertas películas, del contenido de ciertas series, pero realmente es un proceso innato al hombre. Cuando alguien llega a establecerse en un poder nuevo, en un lugar, tiende a tener esa idea de legitimidad. Es innato al ser humano. Necesito que el resto del pueblo, el resto de la sociedad, comprenda que lo que estoy haciendo tiene validez. Entonces, en base a lo que has estado explicando, ¿crees que el teatro a día de hoy sigue cumpliendo ese papel que cumplía en la China maoísta, no ese papel más ideológico, ese papel más político, o que se ha diluido eh, y se ha perdido o ha perdido frente a otras manifestaciones artísticas como por ejemplo el cine? El arte semiótico, la representación, la dramaturgia, a diferencia de otros grandes cánones literarios, géneros literarios, como puede ser la novela, que la novela en sí es una obra cerrada, es una obra perfecta, o sea, una novela impresa en sí es una obra perfecta, o una poesía. El cambio, el teatro no, el teatro es de todos los géneros quizás sea el más difícil de investigar y de leer. Hay muchísimo escrito sobre teatro, algunas cosas buenísimas, porque el teatro, en el simple y llano momento en el que se representa, desaparece. La gente dice, bueno, no, pero hay un respaldo escrito, sí, pero el respaldo escrito, el libreto del que venimos hablando, o bien las notas musicales, si lleva algunas partes cantadas, o el atrecho que se tienen que poner, o las acotaciones de cómo tienen que intervenir los personajes, el teatro es el único género que en el momento en el que se produce desaparece. Entonces, en los momentos, estaba pensando, vuelvo al tema que estábamos hablando antes, cuando el budismo ingresa aquí, en China, lo hace de la mano del teatro. Cuando los primeros misioneros llegan a América de mano de la corona española, lo hacen a través de los autos, ¿no? Del teatro. El teatro tiene esa magia de crear apenas a unos metros del espectador una realidad paralela en un tiempo que puede ser o no en el que el espectador vive
Y es algo mágico que todo el mundo que va al teatro asume que lo que está ocurriendo en ese momento es real, está pasando. Es como un pacto social que se establece cuando uno va al teatro, parte de la base que lo que está ocurriendo al otro lado del proscenio eh, es algo que está teniendo lugar. Esto, si se piensa bien, es algo que la literatura ha sabido hacer a través de la obra dramática, pero no ocurre a través de una poesía. Una poesía no tiene este carácter de traspasar la realidad y asumir que está ocurriendo de verdad. En cambio, el teatro sí lo tiene. De ahí que el teatro haya sido siempre utilizado, pues bien por movimientos religiosos o por instituciones políticas para que el pueblo entendiera o cambiara de opinión sobre ciertas cuestiones. Porque cuando el pueblo se sienta, el espectador se sitúa frente al teatro, va en la disposición de aceptar que lo que está ocurriendo al otro lado, durante ese preciso momento, esa hora y media o esas 2 horas que dura la representación, le da lo que se ha venido a llamar en teatro esa idea de verosimilitud. No está pasando verdad, pero asumo que puede ser verdad. Entonces, es una herramienta espectacular. Hoy yo diría que lo tiene. Hombre, yo creo que no. La gente que va al teatro hoy en día, hoy se hace poco teatro moderno, se hacen obras, comedias, alguna cosa de canto, pero lo que es la producción dramática que se hacía en décadas o en siglos pasados, o sea, estamos hablando, por ejemplo, en el siglo de oro, cientos de obras, esa producción ya no se da. Hoy yo diría que esa forma de comunicarse con el espectador se ha llevado o ha virado hacia el cine hace unos años y hoy yo diría que el cine, que está también en una clara decadencia, yo diría que se ha pasado a las plataformas de reproducción en streaming. Y bueno, veremos a dónde sigue evolucionando esta nueva forma de comunicarse con los espectadores, porque parece ser que en unos años posiblemente sea el propio espectador el que a través de una plataforma digital de inteligencia artificial podrá elegir los personajes, la época histórica, el género y en unos minutos la propia plataforma le cree solo para él un tipo de serie o de película que quiera ver en ese momento. Pero yo creo que es esta línea la que debemos ir siguiendo para llegar a esto último, ¿no? De lo que estamos hablando para conectar con el espectador. Bueno, y para terminar, la última pregunta. Eh, a día de hoy, el debate sobre analizar unas obras fuera de su contexto está bastante vigente. ¿Tú crees que eso debe hacerse? Es decir, ¿tú crees que debemos analizar las obras con nuestro contexto actual o no? ¿O que tenemos que analizarlas bajo el contexto de aquel entonces? A ver, no solo volveré al tema de una obra literaria, pero no solo las obras literarias. Juzgar cualquier hecho o evento histórico del pasado con ojos de hoy no va a llevar sino, y es lo que ocurre en multitud de juicios que se hacen hoy sobre hechos históricos del pasado, a conclusiones que sean totalmente erróneas, por muchos motivos, pero sobre todo uno, porque no nos estamos poniendo en la piel de una mente de esa época, no estamos entendiendo lo que se perseguía en esa época y no estamos valorando cómo se quería que se valorara en esa época. No me voy a meter en otros eventos o épocas históricas, vamos a hablar, por ejemplo, de estas óperas concretas. Si yo estas óperas las leo hoy, no puedo entender realmente con los ojos de un hombre del siglo XXI, que viaja, que estudia idiomas, que conoce diferentes culturas, que estudia culturas extranjeras, como es la gran mayoría de la academia hoy, no podría entender que algo así hoy se produzca. Sería completamente propagandístico en el sentido peyorativo de la palabra. En cambio, cuando esto se produce, podríamos decir que es en el sentido propagandístico positivo de la palabra, desde su punto de vista. Cuando estas personas producen estas óperas, tienen la clara misión de que la gente entienda la nueva política, entienda las nuevas leyes que rigen el país y, en definitiva, el nuevo sistema maoísta. Entonces, cuando uno se sumerge, yo empecé primero a traducir y después de traducir empecé a estudiarlas históricamente, estéticamente y luego volví a hacer una segunda revisión
de la traducción y me di cuenta que bastantes de los términos no los había traducido bien, sobre todo términos que eran históricos o algunos lugares, hechos históricos, algunas pequeñas leyes, porque en algunas se citan también algunos pequeños pasajes, o bien de Zhou Enlai o de Mao, de Liu Shaoqi. Eh, y cuando hice esa segunda revisión me di cuenta que después de estudiar el periodo, a la gente, a lo que habían vivido con el Kuomintang, a lo que habían vivido con la invasión japonesa, con la incursión de las potencias extranjeras, con las guerras del opio, cuando uno entiende todo eso, entiende que en ese momento se diera esto. Esto se podría dar hoy, si se diera sería, vamos, sería rara avis, sería algo digno de estudio. En cambio, es normal, es lógico que se diera en esa época, porque eran depositarios de un devenir histórico que los llevó hasta este momento. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, y sobre todo como investigador, eh, yo creo que un investigador, pero sobre todo si quiere atender a la rigurosidad, debe acercarse a este tipo de obras desde un punto de vista no presente y no con sus ojos, sino ponerse en la piel de las investigaciones, del tiempo y de las personas que está estudiando de ese momento para poder entender la obra y entenderla, en ningún caso juzgarla. Se puede estudiar su composición, se puede estudiar su contenido, se puede estudiar su impacto, su alcance, su rima, pero no tiene ningún sentido juzgar esta obra a los ojos de la interpretación histórico-política, estética incluso, de un hombre del siglo XXI, de un hombre de hoy. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus respuestas. Yo he aprendido muchísimo. Espero que nuestros espectadores también aprendan mucho sobre un tema que realmente no ha sido muy explorado. De hecho, como comentabas, creo que es bastante significativo el hecho de que estas óperas hayan sido traducidas del idioma original a nuestro idioma sin haber pasado por un intermediario, generalmente el inglés. Y nada, recordarles a todos que Las Óperas Revolucionarias está ya disponible en la tienda de Tirante Editorial. Es un libro editado precisamente por Tirante Editorial bajo el sello de la EC. Y nada, desearles un buen fin de semana, que sigan estudiando China y nos veremos el mes que viene con otra entrevista.